Hola, mi querido amigo, qué alegría, nuevamente estamos juntos. Gracias a Dios por la vida, por la salud y por encima de todo por la oportunidad de abrir su palabra, de estudiar, de analizar, de pensar, de reflexionar. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 3 para el 15 de julio del año 2023. El título de la lección, El poder del exaltado Jesús. Y el propósito es mostrarnos que la vida de Pablo fue una vida poderosa, porque él fue un hombre de oración y porque su fe estaba depositada únicamente en Cristo. Entonces vamos a empezar hablando del primer subtítulo de la lección que dice oración y acción de gracias. Hay mucha gente que ora durante algún tiempo y se desmotiva, se desanima o llega a la conclusión de que Dios no le escucha, que Dios se ha olvidado de él, o a veces piensa que es demasiado pecador para que Dios le escuche, entonces comienza a pedir a las otras personas que oren por ella. Y no hay nada de malo en que pidamos que otros oren por nosotros. Me alegra cuando tú escribes en tus comentarios y registras algún pedido de oración. Y puedes creer que yo hago una relación y después oro. En mis horas de devoción personal oro y suplico para que Dios te bendiga. No hay nada de malo en eso. Pero es que muchos piden que otros oren por ellos porque creen que Dios no les va a oír. Están desmotivados en su oración personal. Entonces aquí viene la respuesta. Vamos a analizar primero lo que dice Efesios capítulo 1, 15 al 16. Yo no sé si has observado que estamos estudiando la epístola a los Efesios casi versículo por versículo. Ahora vamos a entrar al versículo 15 del capítulo 1. La próxima semana entraremos al capítulo 2. Vamos a terminar esta semana el capítulo 1. Leo los versículos 15 y 16. Dice así: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a pensar en lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice que piensa mucho en los hermanos de la iglesia de Éfeso o Éfeso y que él ora por esos hermanos. Pero en primer lugar dice que él da gracias a Dios, él agradece. Quiere decir, él no ora solo para pedir, él ora para agradecer. Sabes que nosotros a veces pensamos que la oración solo sirve para pedir, pedir, pedir. Y lógicamente, si solamente pedimos, nuestra oración se va a terminar en 3 minutos. ¿Qué más podemos pedir? Pedimos salud, pedimos que Dios nos ayude, que por algún pedido especial, por nuestro hermano, nuestro primo, nuestra tía, nuestra mamá, y se acabó. Y cuando no vemos la respuesta viva del Señor a nuestros pedidos, inmediatamente nos desanimamos. Pero yo te digo una cosa, sigue el consejo de Pablo. Cuando te arrodilles para orar, en lugar de pedir, agradece, agradece, agradece. Y no digas solamente, Señor, muchas gracias por tus bendiciones. No, sé específico, sé detallista. Señor, te agradezco porque estaba preocupado, porque ya se venció el mes y no tenía el dinero para pagar la renta. Pero tú me hiciste un milagro, en fin, me aumentaron el sueldo, o alguien a quien había prestado dinero me devolvió y ahora mi problema está resuelto. Te agradezco, Señor, porque a mi hijo que salió a buscar empleo esta semana, tú lo bendijiste. Él me contó que él tuvo dificultades al principio, pero después adquirió confianza y todo le fue bien. En fin, tú vas explicando detalles a Dios. Me vas a decir, pero pastor, eso ayuda. Escucha una cosa.
el propósito de la oración no es solamente informar a Dios, ya lo he dicho varias veces eso. ¿Tú crees que nosotros oramos para informarle a Dios de nuestras necesidades, de nuestros problemas? No. Dios sabe todo lo que sucede, Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿para qué oramos? Para mantener comunión con el Padre, para conversar con el Padre. Y eso ayuda, claro que te ayuda, querido, porque después de conversar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos con Dios, vas a sentir una paz. Tal vez la situación, las circunstancias que te rodeen continúen siendo las mismas, pero tu corazón ya no va a ser el mismo. Tu corazón va a estar cambiado. En esos 15 minutos de conversación con Dios, tú vas a ver lo que va a suceder. Te va a dar ganas de enfrentar las adversidades, de enfrentar las dificultades, de partir a la lucha sin temor. Por eso conversa con Dios y agradece, agradece, agradece. Ahora, no solamente vas a agradecer, lógicamente, mira lo que Pablo dice. Voy a volver a la última parte del texto. Dice así: por eso no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiere decir, él agradecía y después pedía en favor de los hermanos efesios. Eso es lo que necesitas hacer. Si tú quieres que tu oración sea reavivada, si tú quieres que tu oración tenga significado, antes de pedir, agradece y gasta un buen tiempo agradeciéndole a Dios por la luz del día, por la lluvia, hasta por las dificultades, porque cuando a veces las dificultades llegan a tu vida, llegan para hacerte crecer, no para destruirte. De la provación tú vas a salir más maduro, vas a ver. Coloca en práctica el agradecimiento en tu oración. Pablo era un hombre de mucha oración, pero de mucho agradecimiento a Dios. Alababa, rendía gloria a Dios, reconocía su poder y oraba, lógicamente. Vamos a la segunda parte de este estudio. Experimentar la percepción del Espíritu Santo. Mi querido hermano, aquí vamos a ver que el Espíritu nos concientiza de nuestra verdadera necesidad. Porque a veces nosotros solo tenemos percepción de las necesidades materiales, de las necesidades físicas, de las necesidades que tenemos en este mundo en el que vivimos, pero no nos damos cuenta que nuestro verdadero problema a veces son las necesidades espirituales. Y cuando tú oras, cuando te vuelves un hombre de oración, una mujer de oración, un joven de oración, un profesional de oración, tú vas a ver que el Espíritu Santo te va a abrir los ojos para ver cuáles son tus verdaderas necesidades. Entonces leo Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Interesante que este es un versículo donde se menciona al Señor Jesucristo. Se menciona al Padre de nuestro Señor Jesucristo y se menciona al Espíritu. Ahora tú me puedes decir, pero ahí no habla del Espíritu. Dice literalmente, voy a volver a leer, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. Entonces tú puedes decir, ahí está hablando de espíritu de sabiduría, no del Espíritu. Ahora, querido, ¿te acuerdas lo que dijo Santiago? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él es la fuente de la sabiduría. El Señor Jesucristo es la sabiduría. El Espíritu Santo te da sabiduría. Él es la sabiduría. Entonces, cuando tú oras, ¿qué pasa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a auxiliarte, pero quien trabaja en tu corazón, abriendo tus ojos, es el Espíritu Santo. El Espíritu te convence
Cuando estás caminando por caminos cerrados, el Espíritu Santo te abre los ojos y te dice, hijo, no, por ahí no, ven, ve por aquí. El Espíritu Santo te ayuda a tomar decisiones sabias. Cuando vas a aplicar para un empleo, cuando vas a una entrevista, el Espíritu primero coloca paz en tu corazón, serenidad, tranquilidad, y después coloca palabras en tu boca para responder. Y si tienes que recordar algo que has estudiado, el Espíritu Santo te hace recordar lo que has estudiado. Pero por encima de todo, el Espíritu dice, te ayuda a tener conocimiento del Señor Jesucristo. Te ayuda a conocer al Señor Jesucristo. Por eso, querido, cada vez que tú ores, primero agradece a Dios. Conversa con tu Padre. Puedes pedirle también cosas, pero primero agradece a Dios, reconoce su soberanía, su poder, y después de eso, tú pide la sabiduría del Espíritu, que el Espíritu sea tu compañero. Pablo en otra parte dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo habita en ti, Él te guía, Él te acompaña. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo comete errores? Claro que no. Entonces, si tú estás siendo un instrumento del Espíritu Santo, ¿vas a cometer errores? Claro que no, porque Él te va a dar la sabiduría necesaria para no cometer errores. Pero ¿por qué más oraba Pablo? Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así, que Él, y está hablando nuevamente del Espíritu Santo, porque lo último que habló fue del Espíritu, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza. Primero, cuando tú oras, debes pedirle a Dios que el Espíritu coloque esperanza en tu corazón. ¿Qué cosa es esperanza? Esperanza no es el deseo de que suceda algo de bueno en el futuro. Esperanza, desde el punto de vista cristiano, es seguridad de lo que tú le estás pidiendo a Dios va a suceder. ¿Por qué? Porque no le estás pidiendo cualquier cosa humana, le estás pidiendo lo que Dios ha prometido hacer por ti. Por ejemplo, Él ha prometido defenderte de tus enemigos. Entonces, si tú tienes esperanza en tu corazón, vas a orar con la seguridad de que Él te va a defender, no que tal vez te va a defender, sino la seguridad de que Él te va a defender. Por eso la esperanza es útil en tu vida como cristiano. Y por eso debes pedirle al Espíritu que coloque esperanza en tu corazón. Pero no solamente eso, debes pedir que Él te dé las riquezas de su gloria. Dios es inmensamente rico, Dios es dueño de todo lo que existe. Él te puede dar las riquezas, pero cuidado, no pienses solo en riquezas materiales, aunque Dios te puede dar también riquezas materiales. Pero dice aquí las riquezas de su gloria. Las riquezas espirituales, la fe, la confianza, la seguridad, la victoria en Cristo, las riquezas de su gloria, frutos abundantes en tu vida, para que no andes en esta vida con timidez, con miedo, sintiendo que tú no vales nada, que tú no eres nadie. Oh, querido, esa seguridad, esa confianza es parte de las riquezas de su gloria. Entonces, cuando ores, también pide por las riquezas de su gloria. ¿Y por qué más? Por la herencia, por la grandeza de su poder. Porque Él ha prometido que te puede dar poder. La más grande herencia de Dios para ti es el poder. ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver en el siguiente punto de nuestro estudio. Entonces vamos al punto número 3, participar del poder de la resurrección. Querido, la victoria de Cristo sobre la muerte, cuando Él resucitó,
es la más grande garantía de tu victoria. Tú puedes ser un hombre, una mujer victorioso. No tienes por qué ser derrotado, ni en la vida espiritual, ni en la vida personal, ni en la vida física, en la vida material, en la vida financiera. No tienes por qué ser un derrotado. En la vida profesional, no. Porque tú tienes un Dios de poder, un Dios de victoria. Entonces leo Efesios 1, 20 al 22. Voy a ir leyendo y comentando porque el texto es un poco extenso. Dice así, esta fuerza, ¿por qué dice esta fuerza? Porque en el versículo anterior dijo que tú tenías que pedirle a Dios el poder que viene de Él. Y ahora está hablando de este poder, de esta fuerza. Dice, esta fuerza operó Dios en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Voy a comentar esta parte. El poder de Dios se manifestó, se hizo realidad, se hizo visible cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Porque cuando Él murió, el diablo pensó que había vencido. El diablo pensó que tenía poder. Pero cuando Jesús resucitó, el diablo tuvo que tragar todas sus ideas malévolas. Él era un pobre derrotado, un pobre fracasado. Y el Padre no solo lo resucitó, sino que lo hizo sentar a su diestra de victoria. Y así, como Dios hizo eso con Jesucristo, puede hacerlo también contigo. Te va a resucitar del fracaso de esta vida, de la muerte de esta vida. A veces yo encuentro personas que me dicen, pastor, ya para mí está todo acabado. Yo me siento un cadáver. Para mí está todo perdido. Yo recuerdo un gran empresario que estaba en una situación terrible, tomó su camioneta, subió una montaña. Había en esa montaña una curva llamada la curva de la muerte. Y él pensó bajar, descender a toda velocidad y en la curva de la muerte iría a un abismo profundo, estaría con toda seguridad muerto. Él quería suicidarse. Entonces fue y prendió el radio y por coincidencia entró un programa donde yo estaba predicando. Y justamente decía, si tú piensas que todo está acabado, si tú crees que llegó la hora de la muerte, espera un poco. Y él se sorprendió porque era él el que estaba pensando eso. Yo tuve el privilegio de conocerlo unos 2 años después, convertido, bautizado, fiel en la iglesia. ¿Por qué? Porque se encontró con Jesucristo. Él se sentía en estado cadavérico, estaba muerto. Pero si cuando Jesús estaba muerto, el Padre lo resucitó de los muertos y lo hizo sentar a su diestra, ¿por qué a ti también? Tu hogar está destruido, en estado cadavérico. Tú piensas que ya todo está acabado. No lo está. En el nombre de Jesucristo yo te digo, no lo está. Él te puede resucitar, Él puede resucitar tu matrimonio de los muertos. Puede hacerte sentar a ti y a tu esposa en el trono de los victoriosos. Él puede resucitar a tu hijo de los muertos. Él es poderoso para hacerlo. Sigo leyendo ahora el versículo 21. Dice así, sobre todo principado, lo hizo sentar al Señor Jesucristo en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Una victoria completa de Cristo sobre la muerte y sobre todos los poderes de esta tierra y los poderes espirituales en las regiones celestes. Y ahora mira lo que dice Apocalipsis 3:21. Esta es una promesa para ti. Al vencedor, al que recibe el poder de Dios para la victoria, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Así como Jesucristo se sentó con el Padre en su trono porque resucitó de los muertos, cuando tú resucites de los muertos,
de tu estado cadavérico espiritual, Él te dará que te sientes al vencedor, dice, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Como yo también vencí, dice Jesucristo, me senté con mi Padre en su trono. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, hablando sobre Cristo, sobre todos los poderes. Así como la victoria de Cristo fue sobre todo nuestra victoria, también será una victoria completa. Oh querido, el enemigo no tiene poder sobre ti. Vuelvo al leer el versículo 21. Dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El enemigo no tiene poder para subyugarte. No importa las cadenas del vicio que te amarran. Si es problema de juego, de dinero, si es problema de vicios, de droga, de hábitos perniciosos que están destruyendo tu vida, si son problemas emocionales, mentales, el enemigo no tiene poder sobre ti, porque el enemigo es un enemigo derrotado, vencido, porque al resucitar Cristo te garantizó la victoria. Si tú caes en el pecado, en la práctica de algún vicio, escúchame bien, no será porque el diablo tenía más poder que tú, porque no lo tiene. Si tú caes será únicamente porque tú no echaste mano del poder que Dios te quiere entregar. Cuando seas un hombre, una mujer de oración, cuando no ores solo para pedir, sino para agradecer y para alabar su nombre, comenzarás a confiar en Dios y recibirás su poder, y el diablo tendrá que huir de ti, correr, porque nada puede derrotar a aquel que está en las manos de Jesús. Vamos al fin de este estudio, considerando la quinta parte que dice Jesús, todas las cosas y su iglesia. Leo Efesios 1, 22 y 23. Dice así, y sometió todas las cosas debajo de sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí el texto dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, porque le dio poder completo sobre las cosas de esta tierra y las fuerzas espirituales en las regiones celestes. El enemigo no tiene más poder. Ahora, ¿por qué digo el Padre le dio? Porque cuando el Hijo vino a esta tierra, se hizo hombre. No perdió sus poderes divinos, pero se hizo hombre. Y como hombre, Él prometió a su Padre que viviría como un ser humano para dejarle un ejemplo a los seres humanos. No usó sus poderes divinos. ¿Y qué nos enseñó con eso? Que tú no puedes pensar en ningún momento que el Señor Jesucristo venció todo porque era Dios. No, no. Por eso yo digo, el Padre le dio, porque así como el Padre le dio y no necesitaba darle porque Jesús era Dios, pero el Padre le dio para enseñarte que el hecho de que tú eres un ser humano no es disculpa para vivir fracasado. Tú también puedes ser poderoso en Cristo. No solo tu fuerza de voluntad, tu dominio propio, eso no te da poder. Quien te da poder es el Señor Jesucristo. Y entonces dice el texto que el Padre ahora entregó al Señor Jesucristo para la iglesia, como cabeza de la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Cristo dirige esta iglesia. Cristo es el comandante de nuestra embarcación. Cristo quiere ser el capitán de tu familia. Cristo quiere ser el capitán de tu corazón, de tus emociones. Pero no lo puede hacer si tú no le das el control. Oh, querido, agradece a Dios. A pesar de los errores que puedas haber cometido, a pesar de los fracasos que puedas haber tenido, la victoria está garantizada para ti porque Cristo murió y no se quedó muerto, sino que resucitó. Y Dios lo hizo sentar a su diestra. Y ahora viene Jesucristo y dice, tú también puedes vencer. Y te sentarás un día a mi lado, en mi trono, junto conmigo. Qué grande noticia. Que Dios te bendiga ricamente.